filosofía fue maestro de filosofía de la ciencia por la UAM, es profesor de la FES Zaragoza, ha dado clases de historia de la ciencia, historia de la filosofía y filosofía de la ciencia desde 1977 a la fecha. Participa en el programa de investigación La Gramática como Modelo del Mundo y es autor de varios libros, capítulos de libros y artículos de revistas de historia y filosofía de la ciencia y el náhuatl. Bueno, le damos la palabra al maestro. Bueno, este es un ensayo. Agradezco la manera en que fue ordenada esta plática, porque lo que dijeron Rafael y Víctor es un buen antecedente de lo que leeré enseguida. No salió bien, se me debe planear. El título de mi trabajo: Estrategias metodológicas para traducir al náhuatl la tabla periódica de los elementos. Como ensayo para el mismo trabajo, lo primero que hice fue intentar la traducción del título. Y para hacer la traducción al título tuve que diseñar, eso es una tarea imprescindible, las palabras química, método, metodología, principio. Química encontré que convenía decir tlamanyomatilistli, o sea, el conocimiento de la esencia de las cosas. Método tlamatilichihualoni, o sea, aquello con lo que obtenemos el conocimiento. Metodología tlamatilichihualocayo, o sea, lo característico de la manera de hacer el conocimiento. Principio tlapeucayo. Y entonces el título en náhuatl sería Tlamatilichihualocayotl inic Masehualcopacoepalos Tlamanyomatilistlapehucayohuapan. Este es un ensayo de una tarea compleja en muchos sentidos. Al leer iremos viendo dónde está la complejidad. Existe una frase latina que reza traductore, traditore. El traductor es un traidor, que es cierta con bastante frecuencia, pero independientemente de la certeza, importa mucho el hecho de que la frase tiene los signos de impositivo. La traducción puede incoar una traición o eternizar una perspectiva colonialista. Pues bien, la traducción de la que ahora quiero hablar tiene un carácter libertario porque está orientada a romper atavismos coloniales, virreinales y postvirreinales. Este trabajo tiene como objetivo proponer algunas estrategias metodológicas para traducir al náhuatl la tabla periódica de los elementos, para lo cual habremos de pasar revista a las implicaciones sobre política cultural de un texto de este tipo, y habremos de focalizar nuestra atención justamente en los problemas técnicos implicados. Revisemos primero el nicho político del caso, pero antes es necesario especificar el sentido de algunos términos que usaré en las líneas que siguen. Dividiré las épocas de nuestra historia nacional de manera adecuada a una visión mexicana. El proceso de la civilización, que no solo comprende al México actual, sino a toda Mesoamérica cuando menos, queda representado por la cuenta larga que comienza en el año 3113 a.C., continúa hasta el día de hoy y concluirá 1.300 millones de años menos un día después de la fecha de inicio,
para volver a empezar quizá, pero si no reinicia, ya no importa. Son 1.300 millones de años menos un día que si ya lo va a reiniciar. Desde el punto de vista histórico, hay una etapa que por lo pronto llamo periodo indefinido, que comienza al inicio de la cuenta larga y termina cuando aparecen los primeros vestigios olmecas. A este lo llamo periodo olmeca, que termina cuando inicia la construcción de Teotihuacán. El surgimiento de esta ciudad marca el inicio del periodo tolteca, que acaba el 13 de agosto de 1521 C.C. Día de la derrota del ejército comandado por Cuauhtémoc y caída de Tenochtitlan en manos de invasores cristianos. A partir de ese momento comienza el periodo virreinal, que se prolonga hasta el 24 de agosto de 1821, fecha en que el virrey Juan O'Donoghue firma el Tratado de Córdoba, que significa la rendición del ejército del rey de España. Este periodo se caracteriza por los crímenes, robos y destrucción en la mayor escala de todos los tiempos y lugares del mundo hasta el día de hoy, llevados a cabo por los españoles de aquellos años. La firma de O'Donoghue marca el inicio de la última etapa de la historia de México. Ello es el periodo postvirreinal, vigente hasta el día de hoy, 27 de agosto de 2010. Este periodo se caracteriza por el eurocentrismo de los gobernantes de México y por lo tanto la enajenación de la conciencia de los mexicanos en todos los órdenes de gobierno, acompañado todo ello con la entrega de privilegios al capital extranjero para el usufructo de las riquezas nacionales. Respecto de la cuenta de los años, citaré estos enunciando un número y enseguida las siglas C.L. o C.C. en minúsculas. El primer par de siglas significa cuenta larga y el segundo cuenta cristiana. Por ejemplo, 5123 C.L. minúsculas, que se lee año 5123 de la cuenta larga, o bien 2010 C.C., que se lee año 2010 de la cuenta cristiana. En vez de prehispánico diré tolteca, y los temas o acontecimientos posteriores al 13 de agosto de 1521 C.C., si el punto bajo análisis lo amerita, serán llamados virreinales o postvirreinales según el caso, o cristianos en general. En vez de conquista diré invasión española, derrota, nuestra derrota, holocausto de la toltequidad. En relación al tema de lo político, el único punto que nos compete es el de la política educativa oficial, o sea, la del gobierno postvirreinal. El mexicano regularmente informado está confundido acerca de si las lenguas de México son idiomas o dialectos. Cree que el castellano es lengua mexicana y no sabe que de los solamente 5 o 6 lugares del mundo donde fue inventada la escritura, uno de ellos es Mesoamérica, y que la escritura maya tiene tal condición de completud que con ella se puede escribir un texto como este. El objetivo fundamental de las instituciones oficiales en México ha sido, durante toda la época postvirreinal, intentar de convencer a los herederos de la toltequidad, a veces con éxito, de que sus raíces están en Atenas o Roma. El siguiente extracto de un texto de Antonio Caso es un buen ejemplo de este punto. Leo la cita. Mientras no cuidemos de extender los beneficios de la lengua española a los indígenas, será inútil el propósito de formar una patria. La democracia queda escrita y ensalzada en la primera página de la Carta Magna y negada de hecho en la promiscuidad lingüística. Es absolutamente imposible formar una patria que tenga esa unidad perceptible en Francia si el español no realiza su definitiva supremacía sobre las lenguas indígenas. Entre nosotros, las más de las veces,
el castellano se ignora y se posee solo una lengua que, como el otomí, es de las más atrasadas y primitivas, al grado que una misma palabra reviste significados distintos y se necesita del lenguaje mímico y pantomímico para completar la expresión. La civilización, mejor aún la cultura de los mexicanos, no puede realizarse sino en castellano. Inútil sería oponerse en este sentido a la obra de la conquista. Debemos continuarla, favorecerla, intensificarla por todos los medios que se encuentren a nuestro alcance. Hacemos un reproche a las generaciones anteriores que descuidaron la asimilación lingüística de la masa indígena. Acaba la cita. Este es un excelente ejemplo del espíritu de la política educativa del gobierno postvirreinal. Esta política educativa ha rendido sus frutos, a saber, a. Un casi total desconocimiento de la historia tolteca de México por parte de los mexicanos. B. La decisión de ya no enseñar el idioma del pueblo de origen a los hijos para evitarles molestias y disgustos por hablar una lengua mexicana. Por tanto, C. La paulatina desaparición hasta ahora de muchos idiomas mexicanos. D. La paradoja de conciencia de que el mexicano más educado es menos mexicano que el mexicano con menos estudios. E. La aceptación pasiva de opiniones segregacionistas en lo atinente al estatus técnico de las lenguas de México, como la idea de que los nombres de países no se traducen ni se alteran, y el desinterés en la elaboración de términos técnicos para todas las áreas del saber moderno en las ciencias y las artes. Y como esta lista podemos aumentarla, puse nada más F y ahí es etcétera, pueden seguir más. Sobre los problemas técnicos de cualquier traducción, para traducir de un idioma a otro una frase popular, el requisito indispensable es dominar el nivel popular de esos dos idiomas. Si se posee tal habilidad, la tarea es sencilla. Si no, en ese nivel se cometen errores graves, como en el caso del estudiante que para traducir la frase "tengo hambre" al náhuatl, busca en el diccionario la expresión "tengo", que es nicpía en una versión moderna del náhuatl. Luego busca "hambre", que es mayanalistli, y las junta, obteniendo nicpía mayanalistli, cuando la expresión correcta es nimayana, porque en náhuatl el verbo mayana significa tener hambre. Un solo verbo, pues, expresa la idea completa. No se requiere de dos palabras como en castellano. Ello es así porque las lenguas de diferentes culturas son correspondientes con sus horizontes hermenéuticos, que es una manera abreviada de decir que tienen sus propios sistemas de símbolos y que tales sistemas son inconmensurables entre culturas. Para traducir frases de tipo popular se requiere de un alto nivel de especialización en el plano lingüístico. Para traducir frases o términos técnicos se requiere de un alto nivel de especialización en dos órdenes: en el plano lingüístico, con todo lo que ello implica, y en el plano técnico, con todo lo que ello implica. Es decir, hay que tener presente el entorno temático que linda con lo político, lo social, lo histórico, además de las circunstancias internas de la ciencia normal en términos junianos, que son inevitables tengamos o no conciencia de ellas. Teniendo en mente lo antes dicho, enuncio enseguida 5 estrategias para traducir la tabla periódica de los elementos al náhuatl. La aceptación de los estudiosos de este campo dependerá de la utilidad que se le encuentre a este expediente, pero yo me conformo incluso con que mi trabajo arroje algo de luz para el tratamiento correcto de este tipo de problemas que están enmascarados por una bruma de ignorancia, de necedad, de racismo,
disfrazado cínicamente de bondad y altruismo. He aquí las susodichas estrategias. 1. Traducir directamente cuando el caso lo permita. Por ejemplo, oro en náhuatl es Postic Teocuitlac. 2. Traducir con base en la etimología del término, foco de nuestro interés. Por ejemplo, cromosoma, del griego chroma, color, y soma, cuerpo. En náhuatl, tlapalli, color, y nacayot, cuerpo. Por lo tanto, tlapalnacayot es cromosoma. 3. Cuando el término deriva del nombre de una región, traducir o adaptar el nombre de la región y formar el gentilicio correspondiente. 4. Cuando se trata de términos derivados de algún nombre propio, adaptar el nombre en la lengua de origen a la fonética del náhuatl. Por ejemplo, Shakespeare bien puede ser Xicaspili. Aquí, cuando buscaba este ejemplo, pensé que este tipo de ajustes generan disgusto en el escucha que tiene las actitudes que arriba dije: ignorancia, o necedad, o racismo, o todas juntas, porque suena, le resulta chocante la expresión Xicaspili, pero no le resulta chocante Churubusco en vez de Huitzilopochtli, Cuernavaca en vez de Cuauhnáhuac, en vez de Ahuilizapan, Orizaba. Eso no le parece chocante, pero de por sí tampoco dicen Shakespeare, no, dicen Shakespeare o algo así, tampoco lo pronuncian. También están adaptando. ¿A quién se le ocurrió decir Confucio? ¿Por qué no le preguntaron a los chinos cómo se dice Confucio? ¿Quién fue el que le copió? Confucio es algo así parecido como Kunze. ¿Cómo voy a escribir Kunze en castellano? Bueno, en fin. Bueno, Descartes, así le decimos nosotros, pero el nombre es francés. Entonces, los franceses dicen Descartes. ¿Qué tal Descartes? Bueno, se aceptan propuestas. 5. No traducir ni adaptar, simplemente asimilar el término tal como es en la lengua original, según convenga al ánimo de los usuarios del término. El maestro Librado el viernes pasado nos platicaba el ejemplo de que alguien le dijo técnica o en Libradotzin Mexicacamostli por zanahoria, pero le chocó, no, ¿pero por qué decir Mexicacamostli? Si de por sí el camostli es mexicano, diría yo, no digo. Bueno, ese término no le gustó, para él estaba correcto decir zanahoria. Bueno, pues entonces es el gusto del usuario. Es posible que en textos amplios esos términos se vayan ajustando posteriormente, como ocurre en náhuatl. Existen las palabras Xahuel, que es Hawaii, se nota la adaptación, es una palabra de uso cotidiano. Almazaloa, que se nota bien que es almorzar, o creo que se nota que es almorzar. Pachaloa, que es pasear. Son términos ajustados. Eso el náhuatl.
pero el castellano no hay nada que decir, castellano. Tenemos, ¿cómo se dice petate en castellano? ¿Cómo se dice tule en castellano? Bueno, en fin, esos. Entonces, estas son las 5 estrategias que voy a utilizar en lo que sigue de la tabla periódica de los elementos. Enseguida presento como ejemplo de aplicación de estas estrategias la traducción de los grupos 1A, 5A y 6A de la tabla periódica de los elementos. Pero antes hay que advertir que los elementos se clasifican en metales, metaloides y no metales. Para ello, los nombres de los primeros terminan en tepostli, los nombres de los metaloides en tlacotepostli, y los últimos no tienen ninguna terminación en particular, pueden terminar como cualquier palabra. Veamos el grupo 1. El grupo 1 comienza con el hidrógeno. Para amigos o curiosos que preguntan, hace unos meses uno de mis amigos, compañeros de la FE Zaragoza, me preguntaba que si existía alguna manera de decir teléfono en náhuatl, y le digo que sí, y cuando le digo Huescatlahtoli, y hay gente que lo hace más complejo y dice Huescatlahtolhuastli, y Huescatlahtoli es la traducción griega exactamente, Huesca lejos y Tlahtoli palabra. Teles es lejos y fonos es el sonido, entonces teléfono, el sonido a distancia, Huescatlahtoli, la palabra a lo lejos, es la traducción exactamente de las raíces griegas. Y entonces cuando le digo Huescatlahtoli, me dice, pero ¿cómo puede haber en náhuatl una palabra como esa? ¿A poco antes existía la palabra teléfono? Le digo, no existía en náhuatl, pero tampoco en castellano. No existía. En castellano cuando apareció el teléfono le pusieron nombre. Se les ocurrió pedir las raíces prestadas al griego por la vanidad occidental de la época que vivimos. Bueno, la palabra hidrógeno la inventó Lavoisier. Lavoisier, y obtuvo 2 raíces, hidros, agua, y chinos, que genera o generador. Entonces significa generador, hacedor de agua. O sea que, ¿cómo decimos generador, hacedor de agua? Achihuani. Achihuani es la palabra, es la equivalencia correspondiente de hidrógeno. La palabra litio, que pertenece al mismo grupo, es muy interesante. Es de origen griego la palabra, y en griego es lithion, que es piedrecita. ¿Y cómo decimos piedrecita en náhuatl? Pues decimos tetontli o teteton, como dicen en Milpa Alta. Y entonces, para seguir el acuerdo de que los elementos son metales, metaloides o no metales, entonces este término debería llevar la terminación tepostli, y entonces tetontepostli bien puede ser el litio. El sodio me lo salto porque ahí tuve mucho problema. El potasio también tiene problema, pero aquí sí tengo una propuesta. El potasio es un término que un personaje que no conozco su vida ni nada, solamente vi la referencia en la red, H. Davy, en 1807, inventó
el término, acuñó el término, así dicen en los libros, acuñó el término potasio, pero y le puso potassium, pidiendo la palabra prestada al latín. Pero el símbolo, que es una K, se deriva de kalium, que es la forma latina antigua de llamar a la potasa. Entonces, no me pareció malo que este metal se llamara calontepostli, que viene de calium, calontepostli o calón o calontli. El rubidio es muy interesante. El rubidio se deriva del latín rubidus, que es rubio, y en náhuatl rubio podemos decir chipactic o xcostic. Y como me pareció que como chipactic es una palabra que encuentro más rara, entonces me pareció que era la que convenía para llamar al metal chipactic-tepostli. Y estoy aplicando una de las 5 reglas. Si se puede identificar la etimología, hay que traducir la etimología. El cesio también es una palabra muy común, de cesius, azul en latín. Entonces queda muy bien que xoxoctic-tepostli sea el nombre del cesio. El francio tiene una dificultad interesante de la otra estrategia de las regiones. León Portilla le llama a Francia, le llama Celtaclan. Y pues queda, cuando estamos de acuerdo queda. Pero los celtas no solamente son franceses, es un territorio grandísimo que comprende varios países de Europa. No conozco los límites exactos de los celtas, pero sí hay una amplitud muy grande de la región celta. Y entonces eso complica, ya no estamos identificando exactamente a los franceses. Entonces, para evitar esa dificultad, mejor se me ocurrió que la lengua francesa se origina de la lengua de Oc, es latín con lengua de Oc. Oc es una isla del Sena donde se habló originalmente esa lengua, y los franceses reconocen la isla como el origen de la lengua y el origen de la ulterior Francia. Entonces, si allí está la isla de Oc y la lengua de Oc y es el origen de Francia, me pareció que queda mejor para que Francia se llame Octlan, o sea, la tierra de la gente de Oc. Aunque en náhuatl puede permitir un juego de palabras, porque Octli también es bebida, y entonces Octlan también puede significar la tierra de los tragos. Pero identificando la lengua de Oc ya se resuelve el juego de palabras. Todos los idiomas tienen un juego de palabras. Y entonces el francio, Octlan, y el gentilicio de Octlan es Octecatl, o sea, Octlan es Francia y Octecatl es francés. Entonces Octecatepostli, el Francia. Y allí acaba el grupo 1A. Y aquí ya se le perdió donde comienza el grupo 5A. Pero como traigo aquí mi tablita, por cierto, esta tabla de los elementos que regalan en el metro está muy fácil de manejar. Me compré una en una papelería que no le entendía nada, y esta me ayudó mucho, y gratis. Entonces el grupo 5A comienza con el oxígeno, y
Bueno, debo decirles por qué estoy así de hecho bolas aquí. En el 5A no comienza con el oxígeno. 5A comienza con el nitrógeno. Estoy hecho bolas aquí porque, como dice la ley de Murphy, si una desgracia va a ocurrir, ocurre cuando perjudica más, ocurre en el peor momento. Entonces anoche, cuando estaba transcribiendo estos datos, solamente alcancé a transcribir la presentación y los apuntes de las tablas. Ya no pude porque se fue la luz. Bueno, pero aquí ya encontré el nitrógeno. El nitrógeno también es una palabra que inventó Lavoisier. Y es muy interesante la palabra nitrógeno. Se deriva del nitro o natrón. Y resulta que existe la palabra náhuatl para natrón, y en la capital de México la usamos mucho. Es muy común en la capital, fuera de la capital no es tan común. Pero el tequesquite, eso es el natrón. Tequisquite. Entonces, nitrógeno es el generador de natrón. Tequisquichihuani. Tequisquichihuani, ese es el generador de natrón. Aquel con lo que se hace natrón, tequisquichihuani. Nitrógeno. Es un término muy fácil de identificar. Entonces, ese es el nitrógeno. El fósforo también es una palabra muy fácil porque significa portador de luz. Se deriva de la palabra griega fósforos, que es portador de luz. Y como decimos en náhuatl, luz, tlahuili. Portar, itki. Y entonces queda bien tlahuilitkik como portador de luz, y es una palabra muy, muy clara. Tlahuilitkik. Y luego del fósforo sigue el arsénico. El arsénico del latín arsenicum y del griego arsenicón, y este de arsin, que es varonil, macho. Pues así significa. Por tanto, también resulta una palabra muy fácil de manejar y es un metaloide. Entonces debe terminar la palabra en tlaxcotepostli. ¿Cómo decimos varón, macho en náhuatl? Oquichtli. Oquichtlaxcotepostli. Entonces, ese es el arsénico. O de plano tomar la palabra como antimonio y ajustarla en antimontli, antimontlaxcotepostli, algo así. Esta es en fin, todas las expresiones aquí que presento son propuestas. En el caso de el caso del bismuto, el bismuto se deriva del nombre del descubridor, que es Bismuth. Entonces, en este caso se puede adaptar la expresión Wismoctli. Bismuth se puede convertir en Wismoctli y el metal en Wismoctepostli. Y por último, un metal nuevo que se llama Merchel. Merchel, que debe ser el apellido del descubridor. No encontré ninguna información sobre el nombre en los libros antiguos que tengo. Entonces, quizá, como es un metal, puede llamarse Mechelli y de allí Mecheltepostli. Queda justamente queda adaptado. Para el caso del grupo 6A, que comienza con oxígeno y también es
de los trabajos de Lavoisier, el oxígeno significa que genera acidez, y acidez en náhuatl es chichiyalistli, xocolistli, xocoyalistli, y porque tiene buena asociación con un término acuñado por el profesor Víctor, que es xocotexoctli, maoísta, xocotexoctli es cerveza, xocotexoctli es cerveza, y entonces xocolixchihuani, el hacedor de la acidez, eso es lo que significa la palabra oxígeno exactamente, lo que hace, lo que genera acidez. Y lo que genera acidez, xocolixchihuani se dice en náhuatl. El sulfuro es el azufre, o sea, el azufre se origina de la palabra latina sulfuro. Y en náhuatl, el azufre, pues el azufre aquí está en los volcanes de por sí. Tlaquiquistlanli es el azufre. Entonces se queda tal cual el azufre. Y como no es metal, entonces queda así, tlaquiquistlanli. El selenio, que significa, que se deriva del griego selenium, que es resplandor de la luna. El selenio, pues entonces puede llamarse metztlanextli, que es la traducción exactamente de la expresión griega. El telurio es muy interesante. El telurio se deriva de terus, tierra. Entonces me pareció que si le llamamos a Zetas-Tlanli, que es tierra, puede darse confusión. Mejor le podríamos llamar Tlaolteutli, que es lo parecido a la tierra. Y Tlalteutlacotepostle, porque es un metaloide. El polonio me representó un problema particular, porque Polonia significa se deriva de un grupo que no encontré el nombre original, que parece que Polska es el nombre original del grupo, pero como sea, tiene relación con la llanura. Los polanos, que es uno de los grupos ya castellanizados que forma el territorio de Polonia, era gente de la llanura. Entonces Polonia es la llanura. Ixtláhuatl. Y podría quedar entonces el nombre como Ixtláhuac, Ixtlahuacatl, Ixtlahuacatlacotepostle podría ser el nombre. Pero allí tuve muchas dudas, porque también, si no le buscamos tanto ruido, podemos pedir prestada la palabra Polontlan. Digo, polono, pedimos la palabra polono y formamos Polontlan, que es que sería con la terminación clan, que es lugar por lugar de la llanura, con el préstamo de polono. En fin, aquí me queda mucha. Y otro nombre nuevo, otro metal nuevo, nectarten. Digo nuevo en comparación con la época en que yo estudié la secundaria y tuve que estudiar la tabla periódica. En ese sentido es nuevo. No sé hace cuánto tiempo hayan descubierto nectarten, que se puede adaptar muy bien en nectactli, y como es un metal se puede llamar nectactepostli, y allí acaba
el grupo 6A de la tabla periódica de los elementos, y aquí acaban estas propuestas. ¿Cuál es el sentido o la función de estas propuestas? Pues ofrecer la posibilidad, trabajar la posibilidad de que cuando hablemos en náhuatl tengamos elementos técnicos suficientes. Hay un asunto que es muy importante. Las lenguas de México todas, por esta historia que conocemos, ya vimos que un ejemplo como el de Antonio Caso, pero desde luego ese solamente es el ejemplo. Estamos hablando de toda una época, y la época actual queda incluida, de persecución al principio de la invasión española, de muerte a los que no hablaban castellano, que pretendían hablar alguna lengua mexicana, los golpeaban, los mataban, y la destrucción que ocurrió. Todo eso tiene que ver con las circunstancias de las lenguas, y luego la ayuda hipócrita de los programas llamados bilingüe bicultural, que consistía y sigue en ese plan en introducir la enseñanza de las lenguas mexicanas en la primaria, en el kinder, con la intención de facilitar la castellanización de la región. O sea, que no se trata de enseñar a escribir y a leer en su lengua a la gente de los ranchos. Se trata de que por lo pronto conozcan algo de la lengua, pero con la intención de que la olviden, y mejor se facilite la entrada al uso del castellano. Cito un ejemplo que es perverso. Todos los alfabetos hasta ahora, no es exagerado de mi parte decir todos, pero sí puedo decir de las lenguas mayas y del náhuatl, el fonema che lo escriben, y del purépecha también, lo escriben con C y H. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la intención de poner una H que no tiene ningún valor? No se contrasta con... En castellano se contrasta. Si no le ponemos H, pues suena C o K. Pero eso está bien para el castellano. Pero ¿por qué las otras lenguas tienen que llevar a fuerza la H pegada a la C para que suene che? ¿Por qué no acordamos que la C sola suena che? O un garabato solo puede sonar lo que nos dé la gana. Los alfabetos no son naturales, son arbitrarios. Pero no hay una actitud de parte de los estudiosos o de los enamorados como nosotros de las lenguas de México. No hay una actitud de análisis más serio de esta implicación política. El libro bueno, se me olvida el nombre, pero ahorita voy a acordar se apellida Wright, pero no me acuerdo del nombre. Un compendio que hace de los sistemas de escritura del náhuatl, libro publicado por INALI, dice que es correcto escribir los fonemas ta, se, si, koku o ka, ke, ki, koku, usando la CE y CI, y usando la QUE y QUI en náhuatl, que es correcto porque así se escribe en castellano. O sea que las reglas del castellano se le aplican al náhuatl. Esto es agravio, pero poco llama la atención. Entonces, este texto que
aquí presento tiene la intención de llamar, de llamar sí, la atención de estos aspectos que desde luego son políticos y que están entreverados en los sistemas de enseñanza, en los programas de alfabetización, en los estudios más profundos tal vez del conocimiento. Y pues se trata de revisarlos y estar alerta contra eso y librarnos de esa formación y historia. Por ejemplo, hoy a las 2 de la tarde va a haber una muestra gastronómica en la explanada del CELE. Vamos a traer platillos de diferentes etnias del país, y también se está desarrollando la primera feria del libro indígena en el CELE para que asistan. Y bueno, ahorita vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Se supone que íbamos a estar hasta la 1, pero no nos han corrido, entonces hasta que nos corran. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario para los ponentes. Yo tengo un comentario sobre lo que dijo de los elementos químicos. Se me hace un buen esfuerzo y es muy interesante que se hayan tomado las raíces, por ejemplo, como si es del hidrógeno, y de ahí formar la palabra en agua. Pero sí veo algo que es problemático, me parece, traducir los nombres, no porque me suene chocante, sino porque, por ejemplo, a nosotros también nos parecería, no sé, digamos, chocante que una palabra como Cihuatlán la tradujeran en Inglaterra como The Place of Woman, o en Francia como La Casa de las Femmes, ¿no? O sea, yo siento que los nombres y los nombres de lugares y de personas no pueden ser cambiados precisamente por eso. También creo que hay palabras que culturalmente tienen un origen cultural, ¿no? De acuerdo a la lengua y de acuerdo al lugar donde se desarrolla esa cultura, que a veces son intraducibles por lo mismo, porque no formamos parte de la misma cultura. Hay palabras, por ejemplo, en este caso de la ciencia, técnicas, que son intraducibles incluso al español, por ejemplo, software. Yo no he encontrado, yo he buscado un equivalente al español y pues no sé mucho menos cómo se diría en el náhuatl. Y finalmente también creo que para traducir al náhuatl algunas palabras nuevas o cosas de nuestra época, sería difícil pensar en la cosmovisión que ellos tendrían ese concepto. Por ejemplo, creo que guajolote es huelcholo, que es algo así como gran monstruo, algo así. O sea, eso es algo muy cultural de ellos, la forma en que ellos veían a esa ave. Y no sabemos cómo ellos veían una televisión. Bueno, se puede hacer la traducción como decías, de acuerdo a la etimología griega, pero quizá de acuerdo a su cosmovisión tendría otra palabra equivalente que pues evidentemente ya no existe. Y siento que dentro de la ciencia no traducir estos tecnicismos, por ejemplo, algo más que político, es algo técnico o que sirve, ¿no? para tener un acuerdo entre la comunidad internacional, ¿no? Que desafortunadamente históricamente ha predominado el griego, o como tú le dices, lo occidental, sí, pero eso ya es como algo histórico. Entonces, bueno, no digo que esté bien, sino simplemente que es una convención para estar de acuerdo internacionalmente. Bueno, y hoy me gustaría hacer, por ejemplo, un comentario que también tenemos como muy arraigado, de que la cosmovisión náhuatl ya está muerta, ¿no? Ya no existe, ya la ves en códices, pero tenemos nahuablantes, hay pueblos enteros donde está esa cosmovisión viviendo, a lo mejor con prácticas de sincretismo cultural, de apropiaciones de ídolos de otras religiones y cosas así, pero los pueblos siguen existiendo, siguen conviviendo. O sea, hay nahuas viendo televisión, hay nahuas en la televisión, incluso en el canal 22 hay un conductor náhuatl. Y pues también acercarnos como a esas personas para que la traducción se haga desde su visión, ¿no? O sea, desde su propia cosmovisión, y tampoco como clavarnos tanto en que esto ya se murió. Incluso pues por eso estamos aquí, ¿no? Para revitalizar esto, para seguir apoyando, impulsando
las lenguas originarias dentro de nuestro país y dentro de la ciencia. Bueno, no sé si hay algún otro comentario de este lado. No, bueno, de respuesta. Ajá. Bueno, yo lo que quiero comentar es que para entender un poquito mejor lo que nos está explicando José, quizá a veces se nos pasa y creemos como que es muy obvio alguna terminología. Debemos recordar que en el contexto náhuatl no se usan palabras como la B, la D, la F, la G, la R, la N. Eso determina que adquieran ese tipo de terminología. Se me ocurre que en el caso de Francisco, que es una palabra que tiene FR, se acuñó inmediatamente como Pancilco por carecer de las letras que mencioné. Y por otro lado, la palabra señora, que evidentemente no es de origen náhuatl, se empezó a decir Chinola, porque no tienen, no hay equivalentes. Y de igual manera se hizo con otros tantos términos. En el caso de Isabel, tiene una B, entonces se decía Ixapel, porque es lo que más se parece. Esto quiere decir que debemos considerar la fonética del náhuatl para poder crear este tipo de neologismos. Y así pasó, por ejemplo, con Esteban. Entonces decía Estepan, que parece muy náhuatl, nada más. Bueno, rápidamente para comentar lo que dice el compañero. Software en castellano es mecatrónica y hardware quincalla. ¿Cuál es la razón de que no digamos quincalla y mecatrónica? Pues la comunicación. En México, quién sabe en España como sea, pero en México el alma mater de la SEP es Televisa. Televisa educa a la SEP y la SEP educa a los niños. Entonces, ¿y quiénes son los de la SEP? Burros. Hay que ser claros. Quiero decirles un dato que tiene que ver con este ambiente educativo. Había un viejito que ya murió, muy simpático por cierto, Gutiérrez Tibón, que llegó a México ya viejo y todavía vivió muchos años, creo que murió de 90 y tantos años. Y en la tele dijo que México significaba en el ombligo de la luna. En la tele lo dijo. Y luego la SEP, que se educa de la tele, pusieron eso en los libros de primaria. Y entonces los niños de primaria se enteran que México significa en el ombligo de la luna. En el libro de Gutiérrez Tibón, que se llama del nombre, historia del nombre y fundación de la Ciudad de México, que tiene más de 800 páginas. Bueno, sí, pero no tiene 900, tiene un poquito más de 800. Muchas veces dice que México significa eso, pero nunca dice por qué. El libro me lo tuve que refinar todo para poder saber por qué, pero nunca lo dice. Entonces hay un ambiente educativo, un ambiente informático que domina y de eso también tenemos que estar alerta. Mexicco significa en la tierra de Huitzilopochtli. ¿Y qué no Huitzilopochtli es el santo patrono de los aztecas? Está lleno. Entonces, pero es que Huitzilopochtli tenía dos nombres, tiene dos nombres, perdóname. Sí, porque los dioses no mueren. Entonces, sí, uno es Mexictli y otro es Huitzilopochtli. Mexictli da el nombre de Mexicatlanli, o sea, la tierra de Mexictli. Ese era el nombre que recibía México en la época de Moctezuma y que llegaba hasta lo que ahora se llama Costa Rica. Y el lugar ese que es muy importante en Chapultepec, que se llama Huitzilopochtli, para eso de que, pues si dicen en Inglaterra, si nos traducen, ¿cómo se lo? Sí,
Cihuachintli, Como los de las mujeres. sí, algo así. Bueno, ¿por qué ocurre que no nos parece sorprendente que se llame Churubusco y no Huitzilopochtli? No nos parece sorprendente porque así nos han informado. Y ahora cuando queremos que se tenga el nombre original nos dicen, es que Churubusco no se puede traducir. Pues si Churubusco es una corrupción de Huitzilopochtli, seguramente el informante, el recopilador de datos que le preguntó a un náhuatl de aquí del valle, le dijo, oye, ¿y aquí cómo se llama? Y aquel le dijo, se llama Huitzilopochtli. Ah, se llama Churubusco. Pero ¿cómo de que no traducimos los nombres? Hace rato dije de Kunze, pero ¿cómo se llama China en chino? ¿Cómo se llama? ¿A quién se le ocurrió ponerle Georgia a Georgia? ¿Por qué? ¿De dónde deriva Sakartvelo? Sakartvelo es el nombre de Georgia. Aquella del Cáucaso, no el estado de Estados Unidos. Aquella de Sakartvelo se llama. ¿Y de dónde se deriva Sakartvelo y se convierte en Georgia? ¿Por qué esto nos parece ridículo y chocante o latoso o nos preocupa? Y no nos preocupa lo que las lenguas de Europa hacen con las lenguas del mundo. Este es el asunto. Es un asunto de política social, de política informativa, de política educativa. Eso es lo que tenemos que superar. Bueno, y respecto a eso, es mi comentario, ¿no? Yo solo pues, señalo en cierto modo esa situación vaya de denominar las cosas, ¿no?, con tintes políticos, no porque no en dos casos, ¿no?, que sea perverso el objetivo, ¿no?, sino que a veces se hace con practicidad, vaya. Y al menos me parece, ¿no?, la percepción que en el estatus en el que estamos nosotros, ¿no?, seguimos incluso, me puedo dar cuenta en el título del coloquio, ¿no?, que se utilizan técnicamente palabras, ¿no?, que no son de aquí, ¿no?, originariamente. Pero, no sé, el hecho de mencionar indígena a mí me parece aludir, ¿no?, a la India, ¿no?, tal cual, ¿no?, donde a diferencia, ¿no?, la cultura se asocia, no, y se adopta, no hay esos límites tan abruptos, ¿no?, en la convivencia cultural, ¿no? Sin embargo, aquí sí, ¿no?, aquí sí, no sé, dicen indígena y para el resto de la población le parece una gente simplemente diferente, ¿no? O sabemos obviamente con otra cosmovisión, ¿no?, pero en ocasiones es hasta ofensivo, ¿no? Y señalaba el maestro, no sé, la técnica, no sé, el tecnicismo al escribir H, ¿no?, en medio después de la C, ¿no?, que pues igualmente alude al lenguaje y la escritura española, ¿no?, castellano. Entonces, yo creo que en el sentido en el que sigamos, no sé, atendiendo a eso, o no sepamos asimilar adecuadamente esa situación, ¿no?, y lo veamos como algo distinto uno de otro, no habrá como un estándar, ¿no?, de aceptación en ese sentido, ¿no? Siempre se marcará la diferencia. Eso es lo que hablamos. Tenemos todas las opiniones, si no vienes. Sí, bueno, me gustó mucho la propuesta que hace. El profesor no tuvo la oportunidad de escuchar ahora, pero también el trabajo de tesis que realizaste me parece muy atractivo. A lo mejor si pudiéramos platicar en tiempo posterior en tu tesis. Y quería preguntarte,
Ese códice florentino, ¿dónde lo pueden consultar? Aquí, en Ciudad Universitaria o en México, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y la otra iría para el expositor, que va en relación a lo que mencionaba ahorita sobre la educación y pues básicamente lo que nos han transmitido a través de más de 500 años que son dioses. Y ahorita usted mencionaba otra vez, no sé, a lo mejor el dios Huitzilopochtli. Entonces, bajo ese criterio, yo quisiera que me diera también una explicación si realmente usted considera que son dioses, bajo qué fundamento lingüístico y nada más. Ahí vamos a una pregunta así. Bueno, ok. Es que nadie igual el título de Pablo. Y bueno, respecto a lo que usted mencionaba de la C y la H y estas cosas, yo tengo una duda. Se supone que el náhuatl en sí no era tal cual escribirlo, sino más bien como que se plasmaba la idea. Entonces mi pregunta va en relación a eso. Si no se escribía, y si ahorita se hace el intento de escribirlo a como nos han enseñado, porque es lo único que sabemos escribir en español, ¿usted entonces qué propone para hacer precisamente la escritura correcta? O sea, cambiar todo un alfabeto, inventar un alfabeto para el náhuatl, o qué, ¿cuál es su propuesta? Sí, bueno, primero no tenemos que perder de vista justamente lo que dice el profesor, ¿no? Somos un país colonial y ubicar, digamos, esa dimensión de que las lenguas mexicanas fueron interrumpidas en su proceso, un proceso y fueron interrumpidas de una manera violenta, ¿no? Una manera que desarticuló un proceso histórico del desarrollo de las propias lenguas. En el caso de Nusari, de los mixtecos, desde hace algún tiempo se intenta hacer esta propuesta desde la propia cultura, ¿no? Y obviamente al estar en ese contexto de ser un país colonial, las reivindicaciones culturales se transforman en reivindicaciones políticas, ¿no? Tienen este elemento político que, por supuesto, ¿no?, a las instituciones aquí en nuestro país, con este sesgo de discriminación, de exclusión, no les importa, no les interesa el hecho de que se hagan estas reivindicaciones, resignificar las propias palabras y que, bueno, ¿no?, que se pueda debatir precisamente estas propuestas, porque precisamente son propuestas que apelan, digamos, a esta parte de la convención y que lo dice muy bien el profesor, son propuestas que quizás se van a dar a conocer y dependerá, digamos, en este caso, los hablantes del náhuatl, si atienden esas propuestas o simplemente la dejan de lado, ¿no? No es una imposición, ¿no?, como a nosotros sí nos impusieron el propio español, ¿no? Y de ahí que se dé este proceso de glotofagia, ¿no?, que una lengua se coma a otras lenguas y obviamente se imponga su propia visión del mundo, ¿no? Entonces, al menos aquí con Nusari, a partir de la creación de la B Nusari, que sería algo así como la casa de la lengua de la lluvia, ¿no?, y que ya traducido al español, ¿no?, también teniendo en cuenta de que las lenguas no se traducen literalmente, ¿no?, por muchos elementos que también se han expuesto aquí, sería como la Academia de la Lengua Mixteca, ¿no? Entonces ellos están haciendo un trabajo, ¿no?, un trabajo bastante interesante de recuperar algunas cuestiones y también dimensionar los préstamos, ¿no?, pero también la forma de ajustar la lengua a todo este proceso de desarrollo tecnológico, que sería básicamente donde vemos más estas posibles
dificultades, ¿no? Entonces, al menos ahí, en este, digamos, en el caso de la CH, lo que están utilizando es la T o la Y, ¿no? Para, por ejemplo, para decir viento, tachi, ya no sea, digamos, TCHI, sino sea TATI, ¿no? Entonces, para que de alguna manera, desde la propia cosmovisión, desde la propia lengua, se hagan esas resignificaciones. Entonces, sería eso. La última pregunta y ya damos respuesta. Cerramos. Bueno, primero era el reconocimiento a ustedes, a los compañeros del CELE que están organizando este primer coloquio, que hayan tenido esta iniciativa y que hayan venido a la Facultad de Ciencias a hablar de algo que pues en esta facultad no se toma mucho en cuenta. Como lo decía el compañero Rafael, incluso hay baches para que se hagan este tipo de encuentros y de que los mismos estudiantes puedan acercarse a este conocimiento que yo diría que es más que científico. Y por otro lado, un comentario nada más que, una idea que se me vino a la mente al hablar de los nombres que se pueden adoptar, en este caso del náhuatl, y que yo considero que sí es evidente que las lenguas dominantes que nos llegan a poner a modificar los nombres, y que es también con un tinte muy político, pero que también hay que tomar en cuenta que pues en la época prehispánica también pues algunas culturas hicieron lo mismo con los nombres de otras culturas, ¿no? En el caso de los mexicas, pues también ellos pusieron nombres náhuatl a sitios o a pueblos que no tenían ese tipo de nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, los zapotecos o muchos ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que sería algo que, que preguntarnos pues, cuál nombre vamos a tomar si pensamos en un lugar original. Yo creo que pues se pueden tomar varios, o que pues algunos tenemos casos especiales, como se me ocurre Tuxtla, que tanto en náhuatl como en lengua chiapaneca o en maya significa lugar de conejos, ¿no? Entonces pues hay lugares que todavía podemos tener ese tipo de cuestiones, pero que sí hay que considerar que pues también el idioma original a veces no fue el náhuatl, sino que fue otro y que se le cambió el nombre, ¿no? Sí. Bueno, nada más conociendo rápido. Normalmente los mexicas sí ponían el nombre, pero hecho a la forma náhuatl. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Oaxaca, que también la palabra Oaxaca es náhuatl, hay una que se llama, ahora le dicen Tlilantongo, que debería ser Tlilantonco, porque en náhuatl no hay G. Pues es lo mismo, no sabría decirlo en el idioma original, que sería mixteco, pero es lo mismo. Entonces ahí digamos que hubo cierto respeto. Y con respecto al Códice Florentino, lo puedes consultar aquí en CEU, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, por un lado. Y por otro lado, si quieres consultarlo más tranquilamente, pero no se lo digas a nadie, porque de veras no saben, yo creo, lo que tienen. Hay una biblioteca que se llama Miguel Lerdo de Tejada, que está en República El Salvador, entre Bolívar e Isabel la Católica. Ahí entras y lo consultas como si fuera un libro común, como el libro Vaqueros, y esto lo comento porque debería tener cierta restricción, porque es un documento importantísimo. Por ejemplo, si tú quieres consultar eso en antropología, tienes que llevar unos guantes tipo policía de esos de algodón, ponen un policía a un lado para que no vayas a poner aquí estuvo la Noxi, ¿no? Y entonces ahí lo puedes consultar muy tranquilamente. Incluso quizá ahí encuentres, yo creo que nadie lo ha consultado desde que lo consulté yo en el 2007. Ahí lo usé para mi tesis y le puse un agradecimiento en náhuatl al códice. Yo creo que no se lo han quitado porque ¿quién lo va a consultar? Entonces ahí puedes ir nada. Bueno, prácticamente también indígena es una palabra castellana, de origen latín. Se puede encontrar en el diccionario castellano, significa originario de un lugar. O sea, todo mundo es indígena. Los franceses son originarios de Francia, los italianos son originarios de Italia, los mexicanos son originarios de México,
Pero en México, y quién sabe si en Francia y en Italia, pero en México sí existe un problema político muy fuerte con el término indígena. Entonces, no se puede tratar de inmediato y no voy a convertir estos poquitos segundos que nos quedan a desglosar la circunstancia social y eso de indígena, pero eso significa. Es cierto, y la otra palabra que también tenemos como problema es la palabra indio. Indios son los de la India. Hay un asunto histórico que todos sabemos, pero también hay otra bronca que tiene el castellano. El castellano no tiene palabras, no tiene palabra para nombrar a los mexicanos oriundos de México. No hay. Los mayas se llaman a sí mismos Bachipinic, que quiere decir hombre verdadero. A los castellanos les llaman Caxlán, que es la palabra con la que se llama a las gallinas. En náhuatl a los castellanos se les llama Coyoc. Bueno, y el nombre a sí mismo que se dan los nahuas es Macehuali, o sea, el que trabaja, el que hace servicio. Eso significa Macehuali. Así, porque en el diccionario encontramos que el Macehuali es el que merece, pues merece trabajar, ese es el sentido. Bueno, el asunto con los dioses es el asunto con el concepto de Dios. Si quieren lo digo así, porque así debe ser planteado. Yo soy materialista. Hay que conocer el concepto de Dios, que es un concepto fundamental de la vida humana. Los conceptos como el de botella, el de mesa, el de pluma, son construcciones humanas. El concepto de Dios es una construcción humana. Y las culturas inventan sus dioses dependiendo de su circunstancia. Entonces, por eso es absurdo pretender que los dioses mexicanos murieron. Si nunca vivieron, ¿cómo van a morir? Son conceptos. Quizá un libro para ahorrarnos esta plática, alargar esta plática, un buen libro que sea el de uno que se titula Lo Santo y que es de Rudolf Otto, es el autor, publicado por Alianza Editorial. Ese es una muy buena introducción al estudio del concepto de Dios. Y en relación al alfabeto también digo rápidamente, lo que pasa es que si hablamos de que los nahuas no tenían escritura como esta, pues entonces nos volvemos otra vez al ejemplo del teléfono. Ningún pueblo tuvo escritura hasta que no la inventaron o la asimilaron, pero hay que recordar que solamente en 5 lugares, o 5 fundamentalmente, del mundo se inventó la escritura. Y esta escritura que llamamos románica fue copiada de la griega, y la griega fue copiada de la árabe, y la hebrea, y la árabe y la hebrea provienen de la escritura egipcia. Primero Egipto, luego árabes, hebreos, luego griegos y cirílicos también, y luego romanos, y luego este alfabeto. Este alfabeto no es el alfabeto latino. El alfabeto latino era con puras mayúsculas y pegadas. Y un pensador inglés contratado por Carlomagno inventó lo que llamamos las minúsculas, pero si las observamos bien, las minúsculas en realidad es otro alfabeto. ¿Qué relación hay entre la A mayúscula y A minúscula? Ninguna, porque es otro alfabeto. Y entonces, al alfabeto de Alcuino le llamamos letras minúsculas, y al alfabeto latino le llamamos letras mayúsculas. Ahora, los dos alfabetos hacen el alfabeto románico.
Esa es la circunstancia de los alfabetos. Los mexicanos había 4 alfabetos, o 4 sistemas de escritura, digamos, el sistema mixteco, el sistema zapoteco, el sistema azteca y el sistema maya. Que de estos el que alcanzó más desarrollo fue el maya. Pero son sistemas muy complejos, son bonitos, pero muy complejos. Y si tenemos, aquí hay algún asunto práctico que hay que tomar en cuenta, y si tenemos sistemas de escritura como el románico, tan sencillo como unas rayitas, pues ¿por qué caminar en el ambiente práctico por el camino espinoso? ¿Por qué no caminar por donde está ya planito? Esa es una. Y dejemos el estudio de los sistemas complejos como el maya, el mixteco, el zapoteco y el náhuatl, pues para otro tipo de estudios y no despreciarlo en ningún momento. Pero ya cuando queremos un sistema de escritura sencillo, no tiene por qué complicarse la escritura, donde hay un montón de letras. Lo que pasa es que el náhuatl es yo creo que el náhuatl es la lengua más sencilla de Mesoamérica. Tiene el sistema fonético más sencillo. El zapoteco, ¿cómo se llama? ¿Tunsabi o Nusabi? Tunsabi. El Tunsabi y el zapoteco son el otomí, el ñacnú, son lenguas tonales. Y entonces el texto está escrito con un montón de marquitas y letras subrayadas que dan un sonido especial. ¿Por qué no diseñar una letra nueva en vez de ponerle agregados a las letras que tenemos? Porque hay una intención de que el proceso de alfabetización sea la puerta de entrada al castellano. A eso a lo que llamo perverso. ¿Qué tal que? Bueno, para completar la respuesta sobre la escritura, pues como decía, el sistema de escritura náhuatl también es un sistema de escritura verdadero que ya se ha podido ir descifrando poco a poco. Y bueno, si ustedes estuvieron en la ponencia del maestro Víctor, es un ejemplo, recordarán el topónimo de Mazatlán, es una cabeza de venado y 2 dientes. Entonces, es un muy buen ejemplo para describir como la escritura. En la cabeza de venado, el venado se dice Mazat, y Mazatlán es el lugar de venados, pero para decir lugar, ellos lo escribieron con los 2 dientes. Y Tlán viene de Tlantli, si no me equivoco, si me corregirán, que es diente. Entonces es la manera en la que se escribió Mazatlán, que es lugar de venados. Y los dientes no significan lugar, significan diente, pero se lee Tlán, de Tlantli, diente. Entonces así era el sistema de escritura náhuatl, y ya se ha venido descifrando por nuevos estudios. Entonces sí tenían un sistema verdadero de escritura, como el de nosotros. Bueno, quizás solamente ya por lo último, porque ahí está Coyohuacan. Coyohuacan no solamente es un perro ya o un coyote ya, sino que tiene este honguito aquí que da la idea fonética. Coyonqui, tlacoyonqui, es el hoyo. Entonces ahí tiene un hoyo. Es un perro, tiene la figura de perro, pero se lee con la idea de hoyo. Coyohuacan. Y este detalle es importante para leer los códices, donde hay gente que cree que no está viendo una escritura, sino está viendo fotografías. Y donde está viendo que hay un fulano que tiene así agarrado 4 y que el otro le está sacando, le está abriendo el pecho con un cuchillo de pedernal, dice, ahí está un sacrificio humano, ¿lo ven? Creen que eso es una foto, lo pescaron cuando estaban en... No, eso es escritura, hay que leerlo. Hay que ver los símbolos que están allí implicados. Bueno, no por mí hay muere. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Les recuerdo que está a las 2 de la tarde se llama Mazatlán, allá en el CELE.